porque Ancash tiene un guaraj que mira, digamos, la sierra, y tiene un Santa Casmi Guarmey que mira solo la costa, y la franja central, que es, digamos, la más abandonada por años, hoy está siendo un factor de unidad entre estas dos zonas, haciendo un Ancash unido muy interesante, que supone un potencial turístico y económico muy intenso. La franja central, o sea, el Alto Casma, el Alto Guarmey y el Alto Santa, es una zona que estaba abandonada, ¿no? Porque, digamos, Huaraz miraba a Huaraz, Chimbote, Casmi, Guarmey se miraban. Entonces tenías un gobierno regional que necesitaba articular dos realidades totalmente distintas, ¿no? Es decir, la forma, el movimiento económico, la agricultura y la pesca por un lado. Así que estamos trabajando bien. Bueno, pero el problema era Guarmey ahora, ¿no? Sobre todo. Guarmey es el que ha tenido el mayor problema de concentración de agua. O sea, porque pero ya está mucho mejor. Sí, ahora tenemos luz, tenemos agua, estamos empezando a hacer las limpiezas ya de las casas, ya se limpiaron las calles, tenemos un hospital de campaña, hay una campaña de chatarreo para evitar el dengue, digamos, la aparición del dengue, los espacios donde esto se puede generar, hay una campaña de fumigación en marcha para Coixco y para Casma. Estamos reunidos mañana con la Cámara de Comercio de Ancash y los grupos profesionales para ver cómo vamos a ayudar en este proceso. Hay un trabajo bien sostenido, interesante, que supone por lo menos 3 días en la región y los 4 en el sector, pero es todo abril y seguramente parte de mayo hasta que esto ya siga su curso, ¿no? La verdad es que con el Viceministerio de Derechos Humanos fijo en la zona, porque Guarmey estaba muy mal inicialmente. ¿Cómo se va a manejar la reconstrucción? La rehabilitación. Están haciéndose varias discusiones en el seno del Consejo de Ministros. El objetivo que nosotros tenemos es poder buscar una fórmula que nos permita trabajar de manera coordinada con las autoridades locales, regionales, pero que el gobierno central pueda priorizar las zonas de emergencia, digamos nivel 4 y 5, que son las zonas que han devastado territorios. Como si me hablas de Ancash, Guarmey, no, aunque Payasca acaba de quedar aislado por un huaico hace menos de 48 horas. Pero la idea es que se pueda articular a todos los sectores, articular los 3 niveles de gobierno, asignar los fondos, hacer un fast track que te permita hacer contrataciones, obviamente que aseguren un gasto eficiente y adecuado, y que podamos hacer una rehabilitación de las zonas y también mirar en profundidad, por ejemplo, el drenaje profundo de Piura, que es tan necesario para no repetir este problema dentro de 5 años, ¿no? Hay que hacer todo el tema de las reubicaciones, de las personas que viven en zonas de alto riesgo. Así que tocan tiempos de mucho trabajo. Sí, pues. De mucho trabajo. Ahora comentábamos al inicio esta buena noticia de este mega operativo que se ha producido, en el que se ha capturado una banda importante. Sí. Que incluye al alcalde de Chilca. Y es una banda que son como más de 30 personas que han sido detenidas. Pues estábamos revisando los nombres junto con otro. Hay un grupo de propietarios que yo he leído acá su comunicado hace unos días, que denuncia precisamente que todos han sido despojados por bandas de usurpadores de tierras y todo, vinculados a fiscales y jueces de la Corte de Cañete, Mala, etcétera. Entonces ellos se quejan de eso y les he preguntado si estos son. Dije, no, estos no son, estos son otros. Así que ¿cuántas bandas habrán? Muchas, muchísimas. Entonces, ¿cómo hacer para aprovechar estas cosas para de una vez limpiar el Poder Judicial y la Fiscalía? Bueno, el punto en el que conversamos siempre, sea cual sea el tema del que hablemos, que para mí es clave para el país. Primero, felicitar al Ministerio del Interior, a Carlos, por supuesto, y a la policía que ha llevado a cabo este operativo tan exitoso, sumado a una serie de avances en materia de lucha contra la inseguridad ciudadana que hay que reconocer. Pero también señalar que el Acuerdo por la Justicia ha trabajado en esa línea para atacar la enfermedad que es la impunidad, porque las leyes existen, pero todo el mundo se burla de ellas. Entonces, mientras tú no metas presos el tiempo que tienen que estar en la cárcel a los traficantes de tierras, ellos van a creer que el crimen les genera una rentabilidad que admite que puedan tener órdenes de captura. Hoy el ministro Basombrío, con la decisión que tomó, tiene caras marcando en donde hoy sí vas a meter preso al que estamos buscando, a ese que vendió la tierra, ese que engañó al poblador ante su necesidad. Una pregunta, ¿por qué efectivamente estas fotos que se marcan las caras, por qué cuando se capturan a estas bandas no se las presenta en la televisión, no se hace una presentación para que la gente vea, porque la gente no cree? Sí, claro, hay un esfuerzo diario de la policía a nivel nacional de capturas constantes. Y yo hay un montón de megaoperativos, pero nunca se ha presentado públicamente a los miembros de esas bandas. Bueno, Carlos ha sido un esfuerzo de comunicación que todos valoramos, porque en realidad es tan difícil la tarea de volver a darle al país una sensación de seguridad
La mejor forma sería esa, pero no lo está haciendo. Estamos haciendo muchos esfuerzos de comunicación, las recomendaciones siempre son bienvenidas, pero te decía, en lo que corresponde a mi sector, nosotros ya tenemos a fin de mes, tenemos un acuerdo por la justicia de 2 días en Arequipa. Vamos a hacer un taller. ¿Un retiro? Sí, un retiro por la justicia. Vamos a irnos el presidente. ¿No se retire la justicia? No, de ninguna manera. El presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, el presidente del Consejo, el presidente de la Academia, hacer un trabajo para diseñar la justicia que queremos, ¿no? Al 2020, al 2030, al 2025, cómo vamos a llegar ahí, qué medidas hay que tomar, qué priorizamos. Y eso tiene que ver con tu pregunta, porque es la justicia la que finalmente nos va a garantizar que la persona detenida termine presa y ataques la enfermedad de la impunidad. Entonces, todos los síntomas que vemos a diario, la justicia de mano propia, la repetición de los mismos delitos constantemente, de bagatela, pero uno tras otro, van a terminar. Así que nosotros confiamos en que podamos ir dando respuestas concretas. La OCMA, por ejemplo, no tiene la capacidad para hacer investigaciones y meterse en una corte superior y identificar quiénes son los corruptos, los que están vinculados a mafias o que reciben pagos, ¿no? Por convalidar despojos, porque eso es lo que pasa. Simplemente tú despojas a alguien, usurpas su terreno y después vas al juez, a fiscal al juez y te convalidan. No, medidas cautelares en las que regresan todos los profesores que se sacaron porque no pasaron el concurso, regresaron por una medida cautelar, pero el presidente de Duberlí ha sido muy claro en eso y muy enfático. Nosotros hemos tenido reuniones concretas para decirle, sin violentar autonomía, esto no puede ser, esto es un abuso de la medida cautelar. Todos esos temas los estamos conversando con naturalidad, porque son más los jueces buenos, más los fiscales buenos, más los policías buenos, pero lamentablemente son los malos los que se notan. Una especie de convenio entre la OCMA, por ejemplo, el Poder Judicial, o el equivalente en el Ministerio Público, y una unidad de élite de la policía de investigación que vaya y haga investigación en cada corte por corte, digamos, vamos limpiando territorios, digamos, por decirlo así, una cosa de ese tipo. Mira, la ventaja del Acuerdo Nacional por la Justicia es que nos permite hablar sobre estas cosas con naturalidad. Y yo creo que hay algo que tenemos todos en común, y es que somos conscientes que la lucha contra la corrupción es institucional. O sea, no va a haber alguien que venga con su espada y pueda limpiar el país de la corrupción, ¿no? Esto es, las instituciones tienen que, a pesar de los corruptos, tener los mecanismos para identificarlos, para perseguirlos, procesarlos, sancionarlos y que cumplan sus condenas. Y yo creo que este esfuerzo va a ir dando frutos, ¿no? Y esperamos al finalizar primera reunión larga, hemos tenido los últimos viernes de cada mes reuniones en este tiempo, pero esta va a ser de todo lo que hemos ido haciendo análisis, el Banco Mundial, estudios que se han sumado a esto, poder hacer una oferta, una propuesta al país de la justicia que queremos, con un calendario de hacia dónde estamos yendo, ya más allá de las primeras muestras a 100 días, para que pueda existir la confianza de los ciudadanos en la justicia. Veo, por ejemplo, que Duberlí Rodríguez está muy comprometido con el tema del expediente digital. Absolutamente, todos. Pero y está comprometiendo 7 millones de soles de su presupuesto para eso. Sí. Pero ¿dónde está el Ministerio de Economía? ¿Dónde está el Banco Mundial? ¿Dónde está? Porque no se trata de 7 millones, este es un proyecto de 1.000 millones quizás para hacer todo. Entonces, Pero además tiene que ser todo coordinado, ¿no? Porque si tú tienes un sistema para la Fiscalía, un sistema para no funciona. Tiene que ir desde la policía. Exactamente, de manera que tengas un expediente que te permita que no se pierdan expedientes. La transparencia, todos sabemos que es el secreto para luchar contra la corrupción. Ya él propuso la norma de la transparencia judicial en los decretos legislativos, cosa que para nosotros fue además muy grato, estamos en ese proceso. Pero de lo que se trata ahora es ya Accede también está trabajando con unos españoles un plan de expediente digital. Estamos trabajando en paralelo con el BID, el financiamiento necesario, y el Banco Mundial, además liderados por peruanos en este momento en algunas decisiones que tienen que tomarse. Y lo que estamos buscando ya es la parte técnica, ¿no? Cómo hacemos operativo ese plan de manera que vayamos todos juntos, ¿no? Por supuesto, respetando las dimensiones del trabajo de cada quien. Así que vamos trabajando en eso, cosecharemos. Porque hay una demanda fuerte, ¿no? De justicia, sí, hay una demanda de justicia que consolida además el Estado como Estado, Jaime. Y en el tema, por ejemplo, de la policía, que también necesita ser reformada, han salido buenos decretos legislativos, pero 2 o 3 de ellos están siendo derogados. Es un error. Es un error, pero lo que pasa es que no ha habido una voluntad de buscar un acuerdo político. Digamos, la reforma de la policía necesita un acuerdo político con fuerza popular, que es la que necesita, digamos, y con todos, pero principalmente pues, con fuerza popular. Y entonces, como no ha habido ningún esfuerzo de buscar un acuerdo político, entonces, claro, cada uno son susceptibles a las presiones de los policías
de los policías en retiro. De los malos policías. De los malos. Y en general de los que no quieren pues someterse a estos nuevos sistemas mucho más estrictos y más meritocráticos, ¿no? Entonces, se necesita una unidad de la clase política para hacer una reforma tan profunda como esa. Yo creo que vamos a conseguir algunos consensos. Hay una primera, digamos, una primera decisión en la Comisión de Constitución, tanto en el tema de la disciplina policial como en el tema del crimen de odio, el agravante del crimen de odio y además el tipo penal de discriminación del 1323, que nosotros confiamos que sea debidamente llevado a un proceso de reflexión muy serio por el Pleno y que se puedan encontrar caminos que no ni desnaturalicen la propuesta, que respeten el pedido de facultades que nosotros hicimos, porque les pedimos claramente las cosas que necesitábamos hacer para poder gobernar. Si tú no tienes un régimen disciplinario en la policía, difícilmente vas a poder caminar hacia la policía que queremos, ¿no? Donde hay policías muy buenos y esos tienen que quedarse y ascender y ganar mejor, pero hay policías muy malos y esos hay que sacarlos y meterlos presos. Así es. Simple. Y lo mismo con el tema de... tiene un acuerdo político. Sí, claro que sí. Entonces sale el general Miyashiro, que es una persona que todo el mundo de alguna manera pues respeta. No, y me incluyo. Él está representando a un grupo de policías. Y me incluyo, pero yo creo que tiene que darse alguna alternativa, ¿no? Si la preocupación de general Miyashiro, a quien yo respeto profundamente, tiene que ver con una doble instancia, han hecho ya añadidos en algunos decretos legislativos que nosotros hemos entendido como una inclusión sana a un planteamiento legal que siempre puede ser mejor. Yo creo que derogarlo es un error, confío en que el Pleno podrá buscar esas alternativas y nosotros ayudaremos, por supuesto, en la generación de estos consensos. Ahora, en relación al decreto legislativo 1323, que agrava las penas a los que cometen delitos de odio, básicamente lo que tiene que ver con orientación sexual, identidad de género y todo lo demás. Bueno, la argumentación que dan, y hay un artículo de Miguel Ángel Torres y Miki Torres hoy día en El Comercio, es que no han entrado en el fondo del asunto. Lo que dicen es que no se había pedido específicamente facultades para ese tema. Entonces, te leo lo que dice, ¿no? Nosotros estamos convencidos de que es de este tema, pero ¿por qué entonces no se habla de identidad de género de manera específica en la ley que delegó facultades? ¿Por qué la exposición de motivos que sustentó el pedido del Ejecutivo se centra única y exclusivamente en el delito de feminicidio? ¿Por qué en las exposiciones realizadas por los ministros en el Congreso nunca se refirieron a la identidad de género? El Ejecutivo no puede legislar en temas que no hayan sido específicamente delegados. Lo que ellos han hecho es un control simplemente de si esto fue o no fue materia de la delegación. Bueno, yo gracias a estas aclaraciones posteriores a la decisión que se tomó, que al no ser pública, digamos, no ha podido haber un debate sano en la sociedad, es que nosotros hemos podido tomar conocimiento de esos detalles y estoy aquí precisamente para explicarlo, porque es fruto quizás de la falta de conocimiento técnico de algunos conceptos. Mira, las facultades que nosotros pedimos, y es el literal A del numeral 2 del artículo 2 de la ley 30506, que es la norma habilitante, así que invito a todos los ciudadanos a leerla, dice expresamente: el Congreso solicita que se nos delegue facultades en materia de seguridad ciudadana, feminicidio, violencia familiar y violencia de género. Lo dice expresamente, textual, usted lo puede verificar en este momento. ¿Y qué cosa es la violencia de género? Claro, no se me hubiera ocurrido que no iba a tenerse un conocimiento amplio y que había que explicar lo que está en la ley. El Plan Nacional contra la Violencia de Género, que está vigente, 2016-2021, es un decreto supremo del año 2016 del MIMP, dice lo siguiente: la violencia de género como cualquier acción o conducta, define la violencia de género como cualquier acción o conducta basada en el género y agravada por la discriminación, proveniente de la coexistencia de diversas identidades, que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico a una persona, tanto en el ámbito público como privado. Entonces, que eso incluye la orientación sexual. La violencia de género es expresa, ¿no? Es textual. Incluye eso. Pero por supuesto, incluye cualquier forma de violencia de género, que no es un concepto que se ha distorsionado a partir de esto, de este mal llamado. La Comisión de Constitución o la Comisión Revisora de esto no se explicó, no había nadie que era capaz de explicar. A ver, la comisión, porque la Comisión Técnica lo pasó, la Comisión Técnica lo llevó con voto probatorio, es la Comisión de Constitución, cuyo debate no fue público, la que decidió retroceder en lo que nosotros consideramos ha sido un avance muy lento
de la legislación nacional en términos de protección de poblaciones vulnerables, hablando específicamente de la comunidad LGTBI, pero hay otras. Por ejemplo, están ahí migrantes, está ahí el tema de nacionalidad. ¿Y por qué hemos puesto nosotros dos cosas? El agravante del delito. Una cosa es que yo mate a Juan porque le quiero robar el celular o porque le quiero robar un banco y él se cruza y entonces soy un delincuente, es un delincuente y un asesino del que estamos hablando. Y otra es que el asesinato sea a Juan porque es homosexual. Porque eso significa que el asesino tiene un móvil que va a hacer que repita eso con otro homosexual y luego con otro, o con un pastor, o con un cura, o con una ministra, o con un periodista, o con un político. O sea, tú te das cuenta que el móvil, Ku Klux Klan o el nazismo, entraña un peligro mayor, por eso es un agravante. Y lo otro que hemos hecho es desarrollar el tipo penal de discriminación con cuáles eran las conductas que la norma sancionaba. Entonces, nosotros en realidad creemos que los conceptos que ya están definidos en la norma o en un plan, como el Plan Nacional de Violencia de Género, o en la norma internacional, que en sendas sentencias de la Corte Interamericana, sendas sentencias del Tribunal Constitucional, sendas sentencias nacionales, no requiere ser explicado, pero lo estamos haciendo ahora, de manera que se pueda en el Pleno hacer un debate técnico. En el Código Penal sí hay una norma que considera un agravante por discriminación de cualquier índole. Esa norma la aprobé yo. Bueno, pero eso ya está dado. Pero es que, digamos, lo que ustedes han hecho es explicitar las categorías. Son las categorías. Y entonces te agradezco que me permitas explicar por qué, porque yo era presidente de la Comisión de Justicia cuando eso se debate. Y la fórmula que yo planteé era esta. Lo que pasa es que no pasó. Esa era una decisión política en la que tú tenías que aprobar, estábamos aprobando, acumulando como 50 proyectos de ley, haciendo una modificación al Código Penal, Procesal Penal y de Ejecución, que fue el único que se llevó a debate, porque ya no se pudo discutir el Código Penal. Se incorporaron estos dos supuestos y no teníamos los votos. Y era, digamos, exponerse a que toda la norma y toda la modificación se cayera. O sea que ya hubo resistencia en ese momento. Pero por supuesto, y sería bueno que se revisaran los argumentos que en ese momento se utilizaron, que los que utilizamos nosotros como Comisión de Justicia en la Presidencia, pero también el Pleno. Fue una decisión muy difícil la que tomamos en ese momento porque fue retroceder en lo que creíamos era necesario. Pero a partir de ese día... Miguel Torres está equivocado en su argumentación. Yo creo que quizás no sea su expertise y eso no es un pecado. O sea, si a mí me preguntas un tema que no conozco, probablemente pueda también tener una posición a priori sobre eso. Él no sabe que identidad de género incluye todo eso. Incluye estos conceptos y además no es que lo diga yo, está... Identidad de género es la palabra, ¿no? Identidad de género, lo dice expresamente la norma que le he leído en las facultades delegadas. Violencia de género. No, perdón, violencia de género. Violencia de género. Identidad de género está dentro de lo que violencia de género comprende. Para combatir la violencia familiar y la violencia de género. Expreso. Y la violencia de género incluye todas esas categorías. Y no lo digo yo, lo dice el propio Plan Nacional contra la Violencia de Género. Lo dicen los compromisos internacionales que el Perú ha asumido frente a Naciones Unidas. No es casualidad que se haya pronunciado Naciones Unidas, que se haya pronunciado el Sistema Interamericano, que se haya pronunciado Amnistía Internacional. El propio Poder Judicial ha creado un área después del Día de la Marcha por la No Violencia contra la Mujer, específicamente en temas de violencia de género, porque es un tema delicado, que está cargado de prejuicios y que pone en una situación de vulnerabilidad mayor a la que tiene el hecho de ser mujer simplemente a una mujer que, por ejemplo, es lesbiana. Y eso hay que decirlo claramente y además el Estado tiene el deber de proteger, de respetar y de garantizar sin discriminación a todos y a todas. Bien, ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Vamos a una pausa y regresamos ahora con dos